Antes de comenzar el episodio de hoy, queremos dirigirnos a ti, nuestro querido oyente, con profundo respeto y sensibilidad. La historia que estás a punto de escuchar aborda uno de los momentos más oscuros y violentos en la historia de México, el atentado a los estudiantes del 2 de octubre de 1968. Reconocemos que ese día marcó profundamente la vida de miles de familias mexicanas. Sabemos que existen memorias difíciles, heridas aún abiertas y relatos que nos confrontan con lo más doloroso de nuestro pasado. Por respeto a las víctimas y a quienes sufrieron profundamente en este oscuro capítulo de nuestra historia, hemos decidido abordar este episodio con sensibilidad. No entraremos en detalles gráficos ni en relatos explícitos que revivan innecesariamente el sufrimiento que muchos vivieron. Nuestro propósito hoy es contar el atentado en la Plaza de las Tres Culturas desde una perspectiva histórica, crítica y reflexiva, honrando siempre la memoria de aquellos que lucharon y defendieron sus derechos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ahora sí, comencemos. Al principio fueron gritos, después consignas y por último disparos. Corría el año de 1968, mientras el mundo presenciaba levantamientos estudiantiles en París, Praga y Berkeley. En México, una generación despertaba, exigía democracia, libertad, respeto, y lo hacía en las calles con la voz alzada frente a un régimen que no toleraba la disidencia. Ese régimen estaba dispuesto a imponer el orden a cualquier precio y eligió el precio más alto: el silencio de los muertos. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, el gobierno mexicano ejecutó una operación militar bajo la máscara del control, pero lo que ocurrió ahí no fue un accidente ni un enfrentamiento, fue una masacre. No se olvida, dicen cada año, pero pocos saben quién dio la orden, qué hubo detrás del Batallón Olimpia, o cómo el Estado construyó una narrativa para ocultar la verdad. En este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, abrimos los archivos del miedo. Nos adentramos en la maquinaria del poder que aplastó un movimiento estudiantil. Investigamos quiénes fueron los líderes, cómo se infiltró en la protesta y por qué el 2 de octubre no fue solo un crimen, sino una advertencia. La plaza de Tlatelolco aún guarda los ecos de aquel atardecer. No hay monumentos que alcancen, no hay cifras que digan todo, solo una verdad enterrada que hoy está lista para hablar. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? La República de los Jóvenes, el movimiento que puso en jaque al régimen. 1968 no fue un año común, fue un punto de inflexión. Desde París hasta Praga, de Washington a Buenos Aires, la juventud del mundo tomó las calles, exigía libertad, justicia, un nuevo contrato social. El orden heredado de la posguerra tambaleaba ante los ideales de una generación que ya no quería obedecer sin cuestionar. En Francia, estudiantes y obreros paralizaron al gobierno de De Gaulle, con huelgas masivas. En Praga, el sueño de un socialismo con rostro humano fue aplastado por los tanques soviéticos. En Estados Unidos, la resistencia contra la guerra de Vietnam se mezclaba con la lucha por los derechos civiles, mientras figuras como Martin Luther King eran silenciadas con balas. Seamos realistas, pidamos lo imposible, decía uno de los grafitis más célebres de mayo del 68 en París. La juventud en cada rincón del planeta había dejado de ser espectadora y México no sería la excepción. La capital mexicana vivía su propia efervescencia. En sus calles convivían las promesas del milagro mexicano, con las grietas de un sistema autoritario. La ciudad universitaria hervía con debates,
con lecturas, con cineclubes y revistas críticas. El arte, la música y la literatura se revelaban, empujando una juventud cada vez más consciente del país que habitaba. En ese contexto, emergió un movimiento nuevo, organizado y más peligroso para el régimen que cualquier otro: el movimiento estudiantil de 1968. Después de un conflicto menor entre los alumnos del IPN y la UNAM, la represión desmedida del Estado encendió la chispa. Lo que parecía un pleito callejero derivó en un levantamiento cívico de dimensiones inéditas. La respuesta autoritaria del gobierno, con el uso de granaderos, tanques y gases lacrimógenos, dejó al descubierto que la palabra orden tenía un precio: la violencia. Fue entonces cuando nació el Consejo Nacional de Huelga, una organización horizontal sin líderes únicos, con representación de universidades, vocacionales y escuelas normales. Su estructura democrática fue una de sus fortalezas y uno de los motivos por los cuales el Estado nunca logró controlarlo. El Consejo Nacional de Huelga logró ser el único canal de expresión de todos los estudiantes. Creo que esta es una experiencia muy grande para todos los estudiantes, porque el CNH rompió con los moldes anteriores, con todas las formas de organización que existían hasta entonces. Pablo Gómez, estudiante de la Escuela de Economía de la UNAM y de las Juventudes Comunistas. Cita: La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Sin embargo, entre los cientos de voceros que integraron el CNH, algunos nombres quedaron grabados en la memoria histórica. Gilberto Guevara Niebla, estudiante de biología de la UNAM y fue uno de los voceros más lúcidos y comprometidos. Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, del IPN, figura destacada que se convirtió en símbolo del ala crítica. Marcelino Perello Valls, estudiante de la Facultad de Ciencias y articulador de la dimensión ideológica del movimiento. Raúl Álvarez Garín, alumno de matemáticas en la UNAM y uno de los principales organizadores de las asambleas. Ana Ignacia Rodríguez, conocida como La Nacha, una de las mujeres más activas y valientes dentro del CNH. Félix Hernández Gamundi, de Ingeniería, quien más adelante conservaría viva la memoria de los hechos desde el activismo civil. En las manifestaciones se contaban el número de los primeros muertos que hubo, los de los vocacionales, los de la preparatoria 3, y mientras caminábamos íbamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar al 25 o 30, y al final gritábamos: ¿Quién los mató? ¡Díaz Ordaz! Ana Ignacia Rodríguez, La Nacha, del Comité de Lucha de la Facultad de Leyes de la UNAM. Cita: La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Estos jóvenes, y muchos más que hoy permanecen en el anonimato, sostuvieron un movimiento que desafiaba al Estado sin armas, con palabras, con pancartas, brigadas informativas y asambleas. Tenían demandas claras y estaban redactadas en un pliego petitorio de 6 puntos. Número 1. Libertad a los presos políticos. Número 2. Destitución de los jefes policíacos responsables de la represión, el general Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías. Tercero, disolución del cuerpo de granaderos. Cuarto, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, que castigaba la disolución social usado para criminalizar la protesta. 5. Indemnización a las familias de los muertos y heridos por la represión estatal. Número 6. Deslinde de responsabilidades por parte de las autoridades, incluyendo castigo a quienes ordenaron el uso de la fuerza contra civiles. Este pliego no solo era un reclamo, era una denuncia directa al autoritarismo, un desafío abierto a la narrativa oficial del PRI. Más allá de las demandas, el movimiento representaba una ruptura. La juventud comenzaba a cuestionar la legitimidad del PRI, la verdad oficial, el uso de la fuerza como mecanismo de gobierno. Era el inicio de algo más profundo, el despertar de una conciencia crítica nacional. La juventud ha dejado de ser el futuro para convertirse en el presente de la historia, escribiría más tarde Carlos Monsiváis. Y ese presente estaba a punto de enfrentarse al lado más oscuro del poder. Estrategia del miedo, el rostro oculto del Estado. Mientras los jóvenes del CNH articulaban sus demandas con inteligencia y estrategia,
Desde el otro lado del poder se confabulaba un plan que no se limitaba al discurso. El Estado, aferrado a una visión de orden autoritario, comenzó a mover las piezas de una maquinaria de contención que operaba desde las sombras. En los meses previos al 2 de octubre, el régimen creó e infiltró el Batallón Olimpia, una unidad especial conformada por militares vestidos de civil bajo el mando de Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Dirección Federal de Seguridad, y coordinado políticamente por Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación. Su misión no era defender la seguridad nacional, era infiltrarse, provocar y justificar la represión. El general Marcelino García Barragán había recibido órdenes de apresar a los líderes sin tener que echar balazos. Había elaborado un plan, el despliegue de un destacamento especial de 110 elementos y del Batallón Olimpia. Su única misión era apresar a los líderes. Cita: 68. Los estudiantes, el presidente y la CIA, de Sergio Aguayo. A la par, desde enero hasta septiembre de 1968, comenzaron a operar células de choque aún más turbias, los halcones, grupos paramilitares entrenados para disolver manifestaciones estudiantiles, golpear líderes y sembrar el terror en las calles. Su existencia sería negada durante años, pero sus métodos marcaron una nueva fase del autoritarismo, aquella donde el Estado se disfrazaba para golpear sin rostro. Los halcones fueron entrenados, pagados y auspiciados por el Departamento del Distrito Federal, encabezado entonces por Alfonso Corona del Rosal, bajo el mando del coronel Manuel Díaz Escobar. Cita: Ecos del 68, de Arturo Rodríguez García. La complejidad del movimiento estudiantil era tan amplia como diversa. No eran solo jóvenes de clase media con ideales. A su causa se habían sumado líderes universitarios, sectores obreros, grupos campesinos inconformes con el abandono del campo y los profesores e intelectuales que veían en los estudiantes una esperanza para una transformación profunda. Pero esta apertura fue también su vulnerabilidad. Personajes como Sócrates Campus Lemus y Ajax Segura Garrido, presentados como dirigentes estudiantiles, serían más tarde exhibidos como infiltrados del Estado, encargados de entregar información, dividir al movimiento e incluso alterar decisiones internas. Fueron el caballo de Troya en una guerra sin uniforme. El 30 de julio de 1968, en una rueda de prensa clave, Luis Echeverría Álvarez admitió públicamente haber solicitado la intervención del ejército para contener las protestas, un acto que, en retrospectiva, evidenciaba la postura oficial. El movimiento no era social, era subversivo. El secretario de Gobernación y el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, con la asesoría de los procuradores de justicia de la Nación, Julio Sánchez Vargas, y del Distrito Federal, Gilberto Suárez Torres, también presentes, habían decidido solicitar la intervención del ejército esa noche, ante las proporciones alcanzadas por los disturbios. Cita: La política y los medios en la noche del bazucazo, de José Carreño Carlón. La responsabilidad de lo que vendría no recayó únicamente en Echeverría. Los documentos oficiales desclasificados, así como declaraciones posteriores de altos mandos del PRI, dejaron claro que la orden de reprimir militarmente a los estudiantes partió directamente del presidente Gustavo Díaz Ordaz, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, con la ejecución táctica en manos de su secretario de Gobernación. El ejército mexicano tiene la grave responsabilidad de mantener la paz, la tranquilidad y el orden internos, bajo el imperio de la Constitución, a fin de que funcionen nuestras instituciones, los mexicanos puedan disfrutar de la libertad que la ley garantiza y el país continúe su progreso. La forma en que cumplió su cometido es prueba clara de que podemos confiar en su patriotismo, su convicción civilista e institucional, restablece el orden y vuelve de inmediato a sus actividades normales. Cita: Quinto informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En una alianza silenciosa, fue ejecutada una orden con precisión quirúrgica, sin diálogos, sin negociaciones, sin piedad. Helicóptero sobre Tlatelolco. Crónica de un crimen de Estado.
Amanecía el 2 de octubre de 1968. En medio de la tensión acumulada, las radios universitarias convocaban a una nueva asamblea del Consejo Nacional de Huelga. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco sería el lugar. Las horas corrían como presagio. A las 5 de la tarde, cientos de estudiantes, amas de casa, niños y trabajadores comenzaron a llenar la explanada. No había consignas revolucionarias ni gritos subversivos, solo discursos pacíficos y pancartas que pedían el diálogo. Sin embargo, el Estado ya había tomado su posición. Desde temprano, elementos del Batallón Olimpia, vestidos de civil y con guantes blancos para distinguirse entre la multitud, habían infiltrado la plaza. En las azoteas cercanas, francotiradores aguardaban instrucciones. A las 6:10 de la tarde, hora exacta, 2 bengalas fueron disparadas desde un helicóptero que sobrevolaba la zona. Esa fue la señal. Casi al instante, se desató el infierno. El ejército rodeó completamente la plaza. Disparos resonaron en varias direcciones. Nadie sabía quién disparaba ni a dónde correr. Algunos testigos aseguraron que los primeros disparos provinieron de los francotiradores apostados por el propio Batallón Olimpia. Nadie observó de dónde salieron los primeros disparos, pero la gran mayoría de los manifestantes aseguraron que los soldados, sin advertencia ni previo aviso, comenzaron a disparar. Cita: La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. La versión oficial sostuvo por décadas que los estudiantes dispararon primero, pero documentos desclasificados años después revelaron otra verdad. La operación había sido coordinada desde el más alto nivel, con un objetivo muy claro: desarticular el movimiento a cualquier precio. El general Crisóforo Mazón Pineda transmitió órdenes precisas: impedir que los concurrentes al mitin se trasladaran al casco de Santo Tomás, desalojar a los asistentes a la concentración y aislar el área una vez despejada, detener y entregar a la Policía Preventiva del Distrito Federal a los elementos subversivos y responder en caso de ser atacados. Cita: el 68, los estudiantes, el presidente y la CIA, de Sergio Aguayo. Más de 1,000 personas fueron detenidas esa noche. Líderes como Raúl Álvarez Garín, Eduardo Valle, el Búho, y Gilberto Guevara Niebla fueron perseguidos y encarcelados. Los cuerpos eran retirados en camiones del ejército. Los hospitales se llenaron de heridos sin registro. Las cifras reales de muertos nunca fueron reveladas. Las versiones independientes hablan de más de 300 asesinados. La versión oficial apenas reconocía una veintena. En ese ambiente fantasmagórico, se realizó la evacuación de 2.360 detenidos y el traslado de los líderes identificados a celdas del campo militar número 1. También llegaron los equipos encargados de recoger los cadáveres y llevarse a los heridos. Cita: el 68, los estudiantes, el presidente y la CIA, de Sergio Aguayo. Esa misma noche, los medios nacionales repetían lo dictado por el régimen. Los estudiantes dispararon primero, el ejército solo respondió. Las imágenes del horror fueron sustituidas por silencios en blanco y negro. La sangre no aparecía en los periódicos, solo titulares ambiguos, disfrazando una masacre. Con el paso de las décadas, el expediente del 2 de octubre fue reconstruido por periodistas, historiadores y familias de víctimas. Documentos desclasificados por la CIA, el Ejército Mexicano y testimonios judiciales confirmaron la operación encubierta y la responsabilidad directa de Díaz Ordaz y Luis Echeverría. La explicación político-militar del proceso represivo, en particular por lo ocurrido en Tlatelolco en 1968, sostenía Reveles, es que Echeverría Álvarez, con el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza, fraguó un complot que logró engañar tanto a Díaz Ordaz como a su secretario de Defensa, Marcelino García Barragán. Cita: Ecos del 68, de Arturo Rodríguez García. ¿Quién disparó primero? ¿Quién ordenó la señal desde el helicóptero? Las respuestas han sido cubiertas por décadas de negación oficial y archivos clasificados, pero la verdad sobrevive en cada testimonio, en cada fotografía rescatada, en cada nombre no escrito en una lápida anónima. Tlatelolco no solo fue una masacre, fue un mensaje.
un acto de poder absoluto disfrazado de orden, un punto sin retorno en la historia de México. La verdad bajo llave, el régimen contra la memoria. La noche del 2 de octubre aún humeaba en la memoria de los testigos, cuando al amanecer del 3 de octubre, los titulares nacionales ya hablaban de provocadores, agitadores y de un complot comunista. No hubo mención del ejército, ni del batallón Olimpia, ni de los estudiantes asesinados en la Plaza de las Tres Culturas. La prensa nacional fue silenciada. Bajo órdenes directas del régimen, las redacciones obedecieron la consigna de encubrir la verdad. Las fotografías más reveladoras nunca vieron la luz. Los testimonios incómodos fueron borrados. Las rotativas sirvieron no a la verdad, sino al Estado. Los medios mexicanos reprodujeron lo dicho por el militar Marcelino García Barragán, aunque cada quien le dio giros diferentes porque se carecía de información esencial. En los periódicos revisados aparecen 9 versiones diferentes sobre la forma en que se inició la balacera del 2 de octubre. Cita: el 68, los estudiantes, el presidente y la CIA, de Sergio Aguayo. La narrativa impuesta culpaba a los propios jóvenes. Se les presentó como saboteadores del orden, infiltrados por ideologías extranjeras y enemigos del progreso. La ironía era cruel. Aquellos que pedían diálogo ahora eran acusados de iniciar una guerra interna. Mientras tanto, el mundo comenzaba a sospechar. Periódicos como The New York Times, Le Monde, The Guardian y Der Spiegel denunciaban lo ocurrido. La comunidad internacional preguntaba: ¿cómo puede un país organizar los Juegos Olímpicos y cometer una masacre días antes de su inauguración? Para Le Monde, el 4 de octubre, el ejército y la policía abrieron fuego sin advertencia, para luego calificar el hecho como una masacre. No existe otra palabra para describir lo que ha pasado en la Plaza de las Tres Culturas. Cita: el 68, los estudiantes, el presidente y la CIA, de Sergio Aguayo. Y aún así, el espectáculo continuó. El 12 de octubre, 10 días después de la masacre, el Estadio Olímpico Universitario se llenó de banderas, atletas y aplausos. El gobierno de Díaz Ordaz cumplía su ambición de mostrar al mundo una nación moderna, organizada y en paz, mientras ocultaba los cuerpos, reprimía la verdad y perseguía a quienes se atrevían a hablar. La manipulación mediática no fue una respuesta improvisada, fue parte de una estrategia de Estado para garantizar que el crimen no empañara el evento internacional más importante hasta ese momento. El silencio es más fuerte. Cita: La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. El silencio fue también un arma. Con él, el gobierno quiso enterrar no solo a los muertos, sino la memoria de toda una generación. Pero los ecos de esa noche siguen vivos y la historia, tarde o temprano, exige respuestas. Justicia negada, las huellas de un crimen de Estado. La Plaza de las Tres Culturas quedó marcada, no solo por las balas, sino por el silencio, la impunidad y la ausencia de justicia. Tras el 2 de octubre de 1968, no hubo un juicio inmediato, ni responsables identificados oficialmente. La historia fue sepultada bajo un pacto no escrito de olvido institucional. Sin embargo, la memoria persistió. Los familiares, los sobrevivientes, los estudiantes de otras generaciones no dejaron morir la verdad. Durante décadas, el movimiento por la verdad y la justicia se sostuvo a través del activismo, los testimonios orales, los archivos no oficiales y la terquedad de la conciencia social. Algunos sobrevivientes dedicaron su vida entera a recopilar nombres, reconstruir cronologías y exigir explicaciones. El Estado, por su parte, se mantuvo hermético, con una narrativa que justificaba el uso de la fuerza, atribuyendo la violencia a provocadores infiltrados o enemigos de la patria. Pero el tiempo empezó a abrir las puertas del poder. En 1998, bajo la presión social y la apertura política del fin del siglo, el Congreso de la Unión abrió una comisión especial para investigar lo ocurrido en Tlatelolco. Fue un primer paso tímido, pero histórico. En el 2002, el presidente Vicente Fox desclasificó por primera vez
documentos oficiales relacionados con la represión de 1968. Ese mismo año se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, cuya labor fue investigar crímenes cometidos por el Estado mexicano en el siglo XX. El resultado fue claro. El 2 de octubre fue calificado oficialmente como un crimen de Estado. No es casual que los jóvenes mexicanos hayan caído en la antigua plaza de Tlatelolco. Ahí, precisamente, se encontraba el templo azteca de Ocali, donde se hacían sacrificios humanos. El asesinato de los estudiantes fue un sacrificio ritual. Se trataba de aterrorizar a la población, usando los mismos métodos de sacrificio humano de los aztecas. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. Se presentaron cargos contra el expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien en 1968 fungía como secretario de Gobernación. Fue procesado por genocidio, pero nunca pisó la cárcel. Años después, fue declarado no apto para comparecer por motivos de salud. Gustavo Díaz Ordaz, por su parte, murió en 1979, sin enfrentar jamás una acusación legal, protegido por el mismo sistema que ayudó a moldear. Pese a la falta de justicia, la verdad siguió abriéndose paso. En 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció un perdón público a nombre del Estado mexicano. En su discurso, reconoció lo sucedido como un crimen de Estado, aceptando la responsabilidad del gobierno y de las instituciones de la época. Me dirijo a ustedes para pronunciarnos en nombre del Estado mexicano por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968. Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público, y su responsabilidad principal recayó en el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años y por ese motivo el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Cita: Disculpa pública en la mañanera del 2 de octubre del 2024, compartida por Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. La memoria se convirtió en resistencia, la plaza en altar y la sangre derramada en legado. Memoria sin perdón. El 68 nos persigue. El 2 de octubre no se olvida, porque nunca terminó. Lo que sucedió en Tlatelolco no fue un capítulo cerrado. Fue una herida que sangró durante décadas, una herida que se hizo mural en Ciudad Universitaria, un poema clandestino en revistas estudiantiles, películas silenciadas por años, y la cicatriz imborrable en la memoria de un país que aprendió, con la sangre, que el autoritarismo también se disfraza de institucionalidad. Tlatelolco se convirtió en símbolo, el símbolo del miedo, de la traición, de la impunidad, pero también de la resistencia, porque el silencio impuesto no fue eterno. Las palabras prohibidas encontraron formas de gritar, de denunciar, de exigir. La historia no se escribió en las partes militares ni en los noticieros alineados con el poder. Se escribió en los testimonios de quienes sobrevivieron, en los nombres que se gritaron cada año en la plaza, en los archivos que se abrieron con dolor y rabia, en los rostros que se niegan a desvanecerse. Tlatelolco es, hasta hoy, la sombra más larga del siglo XX mexicano, una sombra que no se ha ido y que sigue interrogándonos. ¿Sirvió de algo tanto sacrificio? ¿Cambió algo? Las respuestas no son sencillas, pero algo quedó claro. Tlatelolco rompió la inocencia política del país, mostró el rostro real del poder, despojado de sus máscaras, y aunque no hubo justicia plena, la memoria resistió, y en México, resistir también es un acto revolucionario. ¿Cómo es que uno de los responsables directos de esta masacre ascendió a la presidencia de la República? ¿Qué pacto no escrito lo sostuvo en el poder? ¿Qué redes tejió para presentarse como un reformista, mientras el país se desangraba bajo nuevas formas de represión? En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, nos adentraremos en el sexenio de Luis Echeverría, un periodo donde la promesa de cambio se volvió un espejismo, la represión se sofisticó
la economía comenzó a temblar y el milagro mexicano mostró señales claras de su colapso. Porque en la historia de México, el poder no solo se hereda, se recicla. Y la verdad, por más que se intente ocultar, siempre encuentra una forma de gritar. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.